En un primer momento fui objeto de toda clase de caricaturizaciones, pero con el correr de los años, esto se ha ido instalando como un tema país, prácticamente, y hoy al menos se me reconoce haber sido pionero en instalar en la agenda pública una discusión que hacía falta en Chile, sobre todo abordarla de manera desprejuiciada y apuntando básicamente a un tema de derechos. Es decir, las personas poseen el derecho a decidir por sí mismas. Y ese es el fondo del problema. Ahora, Nelson, me imagino te habrás enterado que esta semana justamente el ISP autorizó el ingreso a Chile del primer medicamento a base de cannabis que se llama Sativex para una persona que se usa para aliviar los dolores por cáncer o lupus, en fin, y es una sola persona que lo va a recibir, lo tiene que pagar ella, no lo paga el Estado, pero primer medicamento a base de cannabis que puede ingresar legalmente a Chile. Es una, como nos decía acá justamente el director del ISP, es como un primer paso, falta mucho todavía, que es el uso de la cannabis con fines terapéuticos. Sí, claro, es bueno que se vayan dando estos pasos porque la verdad estamos desaprovechando múltiples propiedades terapéuticas que posee la cannabis y además nosotros deberíamos abordar el tema del narcotráfico en Chile, generando condiciones para que los consumidores de cannabis no tengan que depender de los mafiosos para conseguir el producto, puedan autocultivarlo, como fue el propósito del proyecto aquel que hace ya 10 años presenté en el Congreso. Una de las maneras más eficaces de combatir el narcotráfico es precisamente desenganchando fundamentalmente a los jóvenes de la dependencia que tienen actualmente con los mafiosos que utilizan la cannabis como señuelo para luego inducirlo al consumo de drogas más duras. Y es allí donde se produce la escalada, no como los ignorantes señalan, atribuyéndoselo a la marihuana. Por eso dijo usted que, usted ya no sé cómo decir, que el presidente Mujica era tu ídolo. Es mi ídolo, francamente. Yo hacía mucho tiempo, desde los Beatles, que no elegía un ídolo y surgió donde menos pensaba, en Uruguay, con el presidente Mujica, por todas sus características humanas, políticas, etcétera. Un hombre cautivante. Pero empezando porque él tiene el coraje, digamos, de tomar la decisión de legalizar el consumo de marihuana en Uruguay. Recordemos cómo es el sistema, que el Estado lo va a manejar, que, bueno, en fin, ese es, no cualquier país de Latinoamérica es el primero, de hecho, ¿no? Exacto. No solo José Mujica entiende a fondo el punto esencial de este tema, muchos comparten con él el análisis, pero muy pocos tienen el coraje que él exhibe para llevar adelante políticas que impliquen instalar el derecho de la gente a poder consumir este producto. Nelson, ¿y qué tan lejos ve a Chile de que se llegue a una situación como en Uruguay? Yo creo que ha habido un enorme avance a nivel ciudadano en la comprensión de este tema y ya muchos parlamentarios están en sintonía con lo que está experimentando la sociedad y por lo tanto yo creo que se pueden dar pasos más efectivos hacia una regularización de este tema. Bueno, acaba de nombrar parlamentarios. ¿Extraña la política, Nelson Ávila? Sí, a veces me produce una cierta nostalgia no estar en determinados debates en que tengo una opinión y me gustaría tomar en mis manos algunas banderas, pero me siento un exiliado de la política.
El mercado comenzó primero por fagocitarse a la sociedad, pero luego también a la democracia como tal. Y entonces, en este escenario, yo me siento profundamente incómodo. La razón esencial es la siguiente. Hoy en día, para llevar a cabo una campaña relativamente competitiva y por lo tanto exitosa, requieres unas sumas de dinero impresionantes para poder abordarla. Nadie apela a recursos propios. Por lo tanto, tiene que salir a hacerle antesala a los grandes empresarios. Pero ¿cómo lo hizo Camila Vallejo? ¿Cómo lo hizo Giorgio Jackson? ¿Cómo lo hizo Gabriel Boric? Gente joven. Ellos, yo creo que utilizaron en una buena medida las orgánicas partidarias y por otro lado cabalgaron por sobre una enorme popularidad que habían adquirido como dirigentes estudiantiles y eso les sirvió mucho. Yo me alegro enormemente que estén hoy formando parte del Congreso. O sea, Nelson Ávila lo que quiere decir es que que para poder volver a la política y para poder lograr un lugar en el Parlamento, por ejemplo, se necesita de muchos recursos económicos y para eso hay que hacerle antesala a los poderosos y yo no estoy dispuesto a eso. Eso es... Lo has resumido magistralmente. Bueno. Ahora, ¿cómo se ve desde afuera la política, además de mirarla con nostalgia? Bueno, en este minuto hay un gran tema que a mí me seduce y es todo lo relacionado con la Constitución y la necesidad que existe en Chile de llevar a cabo una asamblea constituyente. Personas como Gustavo Ruz y otros han desplegado un esfuerzo incesante en los últimos tiempos y me gustaría acompañarlos porque pero la verdad... ¿Cuál sería tu postura política, Nelson? ¿Se hace en el Parlamento, se discute primero y si no resulta vamos a plebiscito o al tiro vamos con el plebiscito? No, hay que buscar una forma genuinamente democrática para establecer las nuevas bases que regirán al Chile del futuro. La actual Constitución todavía hace cautivo al país de toda la filosofía del gobierno de Pinochet y por lo tanto hay que extirpar esos nudos autoritarios. Pero el tema, la discusión está en el modo. ¿Cómo? Bueno, en la medida que... Manda un proyecto, el Ejecutivo, que ya dijo que parece que lo van a postergar un poquito, pero manda un proyecto y se vota en el Congreso y se discute, o inmediatamente vamos por el otro lado. Mira, Cecilia, no hay que olvidar que la actual institucionalidad fue concebida para hacerla inmutable en el tiempo, para impedir cualquier cambio sustantivo en ella. Por lo tanto, aquí no es posible abrir espacio a mecanismos genuinamente democráticos si no de algún modo se rompe, aunque sea en parte, esta costra malévola que tenemos encima. Pero no me hable con metáfora, dígame concretamente, ¿al Parlamento o directamente al plebiscito? Yo soy partidario de ir directamente a una consulta ciudadana y la resumo como asamblea constituyente lo que necesitamos. Esa es una de las banderas que le gustaría tomar y sobre todo si estuviera activo en la política en el sentido de tuviera en el Parlamento. Y de hecho me voy a involucrar cada vez más en ese aspecto. Ok. Ahora, ¿cómo es la vida de Nelson Ávila actualmente? Trabaja participa, mejor dicho, en un programa de televisión, El Mentiras Verdaderas, en una especie de tribunal donde es juez, ¿no es cierto?, con otras dos personas y donde se analiza un tema de actualidad y cada uno da su opinión y después su veredicto. A través de ese medio de comunicación que es tan potente como la televisión, también se pueden traspasar pensamientos, reflexiones, ideas, ¿no? Exactamente. Yo me siento muy contento de participar en esta experiencia porque allí hay un espacio pluralista que se atreve a discutir y poner en tabla todos los temas sin prejuicios, sin restricciones y por lo tanto se puede tener una opinión
libremente expresada. Claro, pero, eso no es fácil. Pero a lo que voy yo es que muchos pueden decir, ay, bueno, pero eso es farándula. A ver, momentito, es un espacio donde uno puede entregar una opinión, ¿no? Y usar ese formato aparentemente mal visto como una manera, como una plataforma para dar a conocer los pensamientos. Exactamente. Y lo que manda allí en realidad es la coyuntura. Los temas de actualidad son los que se ponen en el tapete y acerca de los cuales nosotros nos pronunciamos. Yeah. A veces es farándula, pero bueno. Pero a través de la farándula se hablan de muchas cosas, ¿no? Así es, exactamente. Porque la farándula da pie para opinar sobre todo. Claro, por ejemplo, no sé, la infidelidad. Que fulanita lo engañó a su tanito y se enteró, puede ser un tema tal famoso con tal famosa, puede dar para farándula. Y ahí le permite a Nelson Ávila decir qué opina de la infidelidad. Así es. Todo, cualquier aspecto que tú trates, ya sea de la farándula o del deporte o de lo que fuere, te da siempre pie para hacer una incursión breve en algún aspecto que puede ser importante. Claro, una reflexión. A propósito, si fuera, tiene que pronunciarse usted en este tribunal, donde está solo además, el acuerdo por la reforma tributaria, ¿está bien o está mal? Mira. Pero corto. A ver, en un argumento corto y sí, bien o no. Déjame hacer una disquisición retórica. Dele. Y es lo siguiente. A propósito de esto que me señala, y parafraseando a Alexis Tocqueville, el célebre diplomático y político francés, yo diría que un fantasma recorre a la gran mayoría, a la nueva mayoría, y es el fantasma de los consensos. A mí me asusta, de verdad, porque todavía tengo nítida en mi memoria aquella fotografía de los deditos entrelazados, es lo que todos celebrando dicen, ¿no? el consenso de la ley, de la reforma educacional, que al final se transformó en un auténtico fiasco. Ahora, pero entonces no a ese acuerdo, no habría estado ahí, no habría votado, no me gusta. Ya. Consensos en una materia tan esencial, en donde además se posee una mayoría para hacer prevalecer ciertos criterios, ciertos aspectos, y no se utiliza. Por ejemplo, píldora del día después para las menores de 14 años. Totalmente de acuerdo. Ya. ¿Qué otro? Reforma educacional. Fin al lucro, me imagino que está de acuerdo. Fin al lucro. ¿Está de acuerdo con todo el proyecto de la reforma educacional? Sí. El que quiera lucrar, que lo haga con recursos propios, pero bajo ningún concepto dineros del Estado sirvan para convertir a la educación en un negocio. O sea que podríamos decir, Nelson Ávila, si lo tuviéramos que poner en un partido político actual, ¿dónde estaría? ¿Seguiría siendo no sé, un socialdemócrata, un radical, qué sería, un socialista? ¿Dónde estaría? Sí, yo me siento cómodo en la concepción de la socialdemocracia, porque hoy en día, siendo realista, lo más revolucionario es ser muy democrático. Lo más revolucionario, ¿qué significa eso? A ver. Significa... Porque todos nos sentimos muy democráticos. Significa que la profundización efectiva de la democracia hoy en día es realmente lo más revolucionario que uno puede llevar a cabo. Pero un ejemplo concreto. Un ejemplo es el rol cada vez más activo de la sociedad civil en todo lo que concierne a la defensa de sus derechos. Con las redes sociales hay que hacer algo más que tener un ruido retórico. Las redes sociales son la principal orientación que hoy deberían tener los gobiernos para ir dando los golpes de timón correspondientes a las redes sociales, al ejercicio de su mandato, porque es como ir midiendo el rating a cada paso de lo que se va haciendo. A ver, Nelson Ávila, ¿usted cree que lo que es trending topic representa de verdad a la mayoría de la gente, a la opinión de la mayoría? A veces sí, a veces no tanto, pero
son un signo de lo una que señal está ocurriendo, del efecto que están teniendo determinadas medidas públicas. A todo esto, el senador Nelson Ávila es muy tuitero. Uno de sus últimos tuits tiene que ver con fútbol, tiene que ver con la final, con Alemania-Argentina, y él dice que Argentina jugó mejor. ¿Cómo es el asunto? Gracias, Nelson Ávila. No recuerdo bien exactamente ese tuit, pero sí, tienes razón, yo estoy utilizando esta plataforma muy intensamente, porque además me ha educado en el poder de síntesis para escribir. Tengo que aprenderlo todavía para hablar. Ajá. Y me divierte mucho. Además, el manejo del idioma se hace mucho más depurado. ¿Y cuántos seguidores? Tengo 211.000 seguidores. Soy casi un medio de comunicación en mí mismo. Exactamente. ¿Y no ha tenido ofertas de auspiciarle, de que haga publicidad a través del Twitter de algún producto? Muchas ofertas. ¿Y? Muchas ofertas, pero no quiero que el mercado me atrape de ese modo, y he intentado por todos los medios sortear los cantos de sirena y mantenerme tal cual como estoy. ¿Y de qué vive Nelson Ávila? Nelson Ávila vive en el campo, en una parcela que está plantada de nogales. Mi esposa es la que en realidad maneja más directamente el tema, y podría decirse que yo soy jefe de gabinete de ella. O sea, un mantenido. Soy en una buena medida un mantenido por mi señora, pero también Qué bueno. Yo tengo algunas posibilidades de acceder a ciertos ingresos, y estoy embarcado en un proyecto literario que confío en poder culminar más adelante. Un proyecto, escribiendo ficción. Un libro. Ficción. Más bien ensayo o las memorias que sí, más bien es un tema autobiográfico referido a un periodo de nuestra historia política, del golpe militar y tal, y en donde voy desmenuzando muy minuciosamente lo que ocurrió en esos días. ¿Lo que le ocurrió lo que te ocurrió a ti o lo que le ocurrió a Chile? Lo que me ocurrió a mí en esos días. Claro. ¿Y qué te ocurrió? Bueno, eso es lo que hay que leer en el libro. Bueno, pero un avance, como se dice. Ni uno. Es absolutamente ¿Pero que es algo imposible. que no se sabía hasta ahora? Hay unas cosas absolutamente geniales que tenían que darse a conocer, y la verdad es que ocurrieron hechos casi paranormales que no podían mantenerse sin darlos a conocer de algún modo, y en eso estoy. Paranormales. Sí. ¿Qué? ¿Se le apareció la Virgen? A mí es muy raro que se me aparezca una virgen. Bueno, pero no sé, se elevó su cuerpo, le apareció, no sé, un ángel, soñó, algo así. Apareció no necesariamente un ángel, pero alguien que por unas circunstancias muy extrañas permitió que yo fuese liberado, y ese alguien, muchos años después, convertido ya en una persona completamente diferente, aparece en el metro. Y entonces ahí se termina de redondear una historia que parecía inconclusa. Pero desgraciadamente no puedo complacerte plenamente en este aspecto. No, ahora. está bastante adelantado ya, está bueno. Historia, ya, se concluye, se cierra el círculo, digamos, algo que estaba inconcluso se concluye. ¿Hay otros temas que tiene ganas de cerrar el círculo? Por ejemplo, hablando en serio, en la política, ¿hay que cerrar el círculo? ¿Hay que concluirlo o ya está? Nunca más. ¿En lo que me atañe? Sí, o podemos imaginarnos a Nelson Ávila de campaña nuevamente. ¿Me están... ¿pololeando? Exacto, me están tentando a que regrese, y a lo mejor
intento ir a disparar mis últimos cartuchos. Porque con la reforma al binominal, yo no tendría necesidad de hacerle antesala a ningún empresario. Pero se va a reformar, pues. Por eso digo, si se produce esa reforma, ahí el momento. Creo que podría ser el momento de salir con mis propias armas al terreno y por lo tanto entonces emerger como un sujeto que puede darse el lujo de enfrentar a los poderes fácticos sin compromisos de ninguna índole. Ahora, ¿quién lo está tentando? ¿De qué partido? Bueno, básicamente el Partido Radical. ¿Existe todavía? El Partido Radical no morirá jamás, porque es como los aromos. Cuando tienes uno, casi no puedes impedir que en el entorno empiecen a emerger miles de brotes que, aunque no los cuides, están allí y por lo tanto van desarrollándose por su cuenta. Oiga, lo que yo dije no es una provocación, por supuesto, para siempre lo entiendo así. No se vayan a ofender los radicales. Pero bueno, en todo caso, quizá hay que esperar entonces que se termine con el binominal para ver la posibilidad de que Nelson Ávila vuelva a la política, digamos, en el sentido de tener un lugar en el Congreso. ¿Qué opina de la presidenta Bachelet, Nelson Ávila? Bueno, para mí siempre ha sido un personaje fascinante. Yo me inmolé a sus pies en el proyecto que incrementaba los fondos del Transantiago. Todavía mucha gente recuerda mi discurso con motivo de esa tramitación, pero no la pude acompañar en algunas otras cuestiones emblemáticas como la LEGI, pero yo creo que ella entendió bien mi posición y yo lo único que deseo es que le vaya bien en esta experiencia de gobierno. Está animada de las mejores intenciones, pero ojalá que se mantenga firme en el manejo del timón y no ceda ante tantos que la quieren un poco diluir en estos consensos que a veces la gente no entiende de. Nelson Ávila, ¿mantiene amistades de la época de la política? ¿Quiénes son sus amigos todavía? La verdad es que... ¿Diputados, senadores vigentes? La verdad es que no he mantenido nada, ¿no? Vínculos de ninguna índole. ¿Y se fue enojado con todo? No es que me haya ido enojado, pero tampoco me motiva demasiado a revivir aquellos nexos, porque además son todos personas que se enfrascan en sus cosas y no tienen mayor tiempo para desarrollar amistades paralelas. ¿Y con quién conversa? ¿Con quién habla de política? ¿Con quién analiza el país? Bueno, en Aconcagua, en San Felipe, en Los Andes, que es mi tierra, donde yo ando, converso con la gente y la verdad que me siento muy acogido por las personas que en su minuto me apoyaron en el Parlamento, etcétera. Entonces, pero amigos poderosos de la política no tiene. No tengo contacto con amigos poderosos en este momento. Con gente común y corriente, mucha. Pero así con gente de gobierno, no. No. ¿Qué le parece el ministro Peñailillo? El ministro Peñailillo, la verdad que me ha sorprendido mucho porque está desarrollando una labor bien efectiva. Y por lo tanto le gusta. Me gusta. Es un voto de sí. El ministro de Educación, Nicolás Aguirre, ¿sí o no? Sí, me gusta mucho su estilo y creo que lo está haciendo muy bien. El ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, bueno, salvo por este tema consensual en que se involucró, yo creo que también es un técnico de gran envergadura y que por lo tanto sabrá llevar adelante en forma adecuada los planes que maneja. O sea que usted, salvo algunos detalles, está cuadrado totalmente con el gobierno de Bachelet.
yo estoy en cuerpo y alma entregado por entero a un gobierno que creo que es la última oportunidad de las fuerzas progresistas para hacer algo por el Chile de mañana. Bueno, Nelson Ávila, gracias por este reencuentro. Cuando tenga el libro listo lo trae y lo comentamos aquí, con estas historias paranormales, como le llama él. Y es verdad que le gusta cenar mucho, por eso se puso senador con C. Yo ahora soy efectivamente un senador con C. Sabe cocinar, supongo, prepara buenas comidas. Básicamente degustar. Ah, ya, ok. Ya, Nelson, un gusto. Hasta pronto. Muchas gracias, Cecilia. Un gran abrazo. Chao. Chao, güey.